Incluso los que no había podido conseguir de Albertín los esperaba de improviso de tal o cual amiga que una noche, al despedirse, me había dicho una frase o lanzado una mirada ambiguas, gracias a las cuales era hacia ella a la que se volvía por un día mi deseo que vagaba entre ellas con tanta más voluptuosidad cuanto que entre aquellos rostros móviles ya había empezado una fijación relativa de los rasgos, suficiente para poder reconocer en ellos, aunque todavía hubiesen de cambiar, su maleable y flotante efigie. A las diferencias que había entre ellos estaba muy lejos de corresponder unas diferencias iguales a lo largo y a lo ancho de los rasgos, que de una a otra de aquellas muchachas, y por desemejantes que pareciesen, casi hubieran podido superponerse. Mas nuestro conocimiento de los rasgos no es matemático. En primer lugar, no empieza por medir sus partes, tiene por punto de partida una expresión, un conjunto. En André, por ejemplo, la finura de unos ojos dulces parecía conjugarse con la estrechez de la nariz, tan delgada como una simple curva que habría sido trazada para que pudiera seguir en una sola línea la intención de delicadeza anteriormente dividida en la doble sonrisa de unas miradas gemelas. Una línea igual de fina corría también por su pelo, sutil y profunda como esa con la que el viento surca la arena, y debía de ser hereditaria, porque los cabellos totalmente blancos de la madre de André estaban azotados del mismo modo, formando aquí una prominencia, allá una depresión, como la nieve que se alza o se abisma según las irregularidades del terreno. Cierto que, comparada con el fino dibujo de la de André, la nariz de Rosemont parecía presentar anchas superficies como una alta torre asentada sobre potentes fundamentos. Pese a que basta la expresión para sugerir diferencias enormes entre lo que separa lo infinitamente pequeño, aunque algo infinitamente pequeño pueda por sí solo crear una expresión absolutamente particular, una individualidad, no era lo infinitamente pequeño de la línea y la originalidad de la expresión la causa única de que aquellos rostros pareciesen como irreductibles unos a otros. Entre los de mis amigas, la coloración introducía una separación más profunda todavía, no tanto por la variada belleza de tonos que les daba, tan opuestos que frente a Rosemont, bañada de un rosa azul azufrado, sobre el que reaccionaban además la luz verdosa de sus ojos, y frente a André, cuyas blancas mejillas recibían una distinción tan austera de su pelo negro, sentía el mismo tipo de placer que si hubiese mirado sucesivamente un genario a orillas del soleado mar y una camelia por la noche, sino sobre todo porque las diferencias infinitamente pequeñas entre las líneas resultaban desmesuradamente agrandadas y las relaciones entre las superficies radicalmente alteradas por aquel elemento nuevo del color, que además de ser dispensador de tintes es un gran generador, o cuando menos modificador de las dimensiones. De modo que los rostros, quizás construidos de manera apenas desemejantes, según estuviesen iluminados por el fuego de una melena roja, de una tez rosada, o por una luz blanca de una palidez mate, se estiraban o alargaban, se volvían algo distinto, como esos accesorios de los ballets rusos que, vistos con la luz del día, consisten a veces en una simple arandela de papel, y que el genio de un basque, según la iluminación encardinada o un lunar con que baña el decorado, hacen incrustarse duramente como una turquesa en la fachada de un palacio o abrirse en ella blandamente rosa de Bengala en medio de un jardín. Por eso, al tomar conocimiento de los rostros, los medimos bien, pero como pintores, no como agrimensores. Con Albertín ocurría lo mismo que con sus amigas. Ciertos días, delgada, con la tez grisácea, el gesto huraño y una transparencia violeta descendiendo oblicuamente por el fondo de sus ojos, como ocurre a veces con el mar, parecía sentir una tristeza desciliada. Otros días su cara, más lisa, embiscaba los deseos en su superficie esmaltada y les impedía ir más allá, a menos que de improviso la viese de lado, porque sus mejillas, mates como blanca cera en la superficie, eran por transparencia de color rosa, dando entonces un gran deseo de besarlas, de alcanzar aquel colorido distinto que ocultaba.
Otras veces la felicidad bañaba sus mejillas con una claridad tan móvil que la piel, fluida y vaga ahora, dejaba filtrar como miradas subyacentes, que la hacían parecer de otro color, pero no de una materia distinta que los ojos. En ocasiones, sin pensar en ello, si se miraba su cara salpicada de puntitos morenos y en la que solo flotaban dos manchas más azules, era como mirar un huevo de jilguero, a menudo como una ágata opalina trabajada y pulida en dos sitios solamente, donde en medio de la piedra oscura relucían como las alas transparentes de una mariposa azul los ojos, donde la carne se hace espejo y nos produce la ilusión de dejarnos, más que las otras partes del cuerpo, acercarnos al alma. Pero por lo general, Albertine solía estar más coloreada y por eso mismo más animada. A veces en su cara blanca solo era rosa la punta de la nariz, fina como la de una astuta gatita con la que darían ganas de jugar. Otras veces sus mejillas eran tan lisas como la mirada resbalada como sobre la de una miniatura sobre su esmalte rosa, haciendo parecer más delicada, todavía más íntima, la tapa entreabierta y superpuesta de su pelo negro. Podía ocurrir que el color de sus mejillas llegase al rosa violáceo del ciclame, e incluso a veces, cuando estaba congestionada o febril, al púrpura oscuro de ciertas rosas de un rojo casi negro, sugiriendo entonces la idea de una complexión enfermiza que rebajaba mi deseo a una cosa más sensual y prestaba a su mirada una cosa más perversa y más malsana. Y cada una de estas Albertine era diferente, como es diferente cada una de las apariciones de una bailarina cuyos colores, formas y carácter se transmutan según los juegos innumerables y cambiantes de un proyector luminoso. Quizás por ser tan diversos los seres que en esa época contemplaba, en ella tomé más tarde la costumbre de volverme yo mismo un personaje distinto, según la Albertine en que estuviese pensando, un celoso, un indiferente, un voluptuoso, un melancólico, un frenético, recreadas no sólo al azar del recuerdo que volvía a nacer, sino según la fuerza de convicción interpuesta para un mismo recuerdo por la distinta forma en que la apreciaba. Porque siempre es a eso a lo que hay que volver, a esas convicciones que la mayor parte del tiempo nos llenan el alma sin que lo sepamos y que, sin embargo, tienen más importancia para nuestra felicidad que un ser concreto que vemos, porque lo vemos a través de ellas, y ellas son las que otorgan su grandeza pasajera al ser mirado. Por ser exacto, debería dar un nombre distinto. Para ser exacto, debería dar un nombre distinto a cada uno de los yo que más tarde pensó en Albertine, y con mayor motivo debería dar un nombre distinto a cada una de aquellas Albertine que aparecían ante mí, nunca la misma, como esos mares que, llamados siempre por mí para mayor comodidad el mar, se sucedían y ante los que, cual otra ninfa, se destacaba. Pero sobre todo lo mismo, aunque con mayor utilidad, que al contar algo se dice el tiempo que hacía tal día, siempre debía dar su nombre a la convicción que determinado día en que veía Albertine reinaba en mi alma, haciendo depender la atmósfera, el aspecto de los seres, lo mismo que el de los mares, de aquellas nubes apenas visibles que mudan el color de toda cosa con su concentración, su movilidad, su diseminación, su fuga, como aquella que Elstir había desgarrado una noche al no presentarme a las muchachas con las que se había parado y cuyas imágenes me habían parecido de pronto más bellas cuando se alejaba, nube que había vuelto a formarse pocos días más tarde cuando las había conocido, velando su fulgor, interponiéndose a menudo entre ellas y mis ojos, opaca y dulce, semejante a la Leucótea de Virgilio. Cierto que los rostros de todas aquellas habían cambiado de sentido para mí desde que en cierta medida sus palabras me habían indicado la forma en que había de leerlas, palabras a las que podía atribuir un valor tanto mayor cuanto que, con mis preguntas, las provocaba a mi gusto y las hacía variar como un experimentador que exige a ciertas contrapruebas la verificación de sus suposiciones, porque en última instancia es una forma como otra cualquiera de resolver el problema de la existencia, acercárselo bastante a cosas y personas que de lejos nos han parecido bellas y misteriosas, para darnos cuenta de que no tienen
que no tienen ni misterio ni belleza. Es una de las higienes entre las que podemos optar, una higiene que quizá no sea muy recomendable, pero que nos proporciona cierta calma para ir pasando la vida y también pues permite no lamentar nada, persuadiéndonos de que hemos alcanzado lo mejor y de que lo mejor no era gran cosa, para resignarnos a la muerte. Había sustituido yo en el fondo del cerebro de aquellas muchachas el espacio de la castidad, el recuerdo de caprichos cotidianos por honestos principios, capaces quizá de doblegarse, pero que hasta el momento habían preservado de cualquier extravío aquella que los habían recibido de su ambiente burgués. Ahora bien, cuando uno se ha equivocado desde el principio, aunque sean las cosas pequeñas, cuando un error de conjetura o de recuerdo nos hace buscar en una dirección falsa el autor de un chisme malintencionado o el lugar en que se ha extraviado un objeto, puede ocurrir que no se descubra el error propio, sino para sustituirlo no por la verdad, sino por otro error. Por lo que concernía su manera de vivir y la conducta a seguir con ellas, yo extraía todas las consecuencias de la palabra inocencia que había leído, charlando familiarmente con ellas en su rostro, pero quizá la había leído tontamente, en el lapso de un desciframiento demasiado rápido, cuando allí no estaba escrita como tampoco lo estaba el nombre de Jules Ferry en el programa de aquella matiné en el que por primera vez había oído el nombre de la Berma, cosa que no me había impedido sostener ante Monsieur de Norpois que Jules Ferry escribía, sin género de dudas, piezas teloneras. De cualquiera de mis amigas de la pandilla, ¿cómo habría podido recordar sino la última cara que le había visto, si de nuestros recuerdos de una persona la inteligencia elimina todo aquello que no ocurre a la utilidad inmediata de nuestras relaciones cotidianas, incluso sobre todo si esas relaciones están impregnadas de un poco de amor, que siempre insatisfecho vive en el momento por vivir. Deja escapar la cadena de los días pasados, mientras sostiene con fuerza solo el último cabo, que en ocasiones es de un material distinto que los eslabones desaparecidos en la noche, y en el viaje que hacemos a través de la vida únicamente considera real el país en el que estamos en el momento presente. Mis primerísimas impresiones ya tan lejanas no podían encontrar recurso alguno en mi memoria contra su diaria deformación. Durante las largas horas que pasaba charlando, merendando y jugando con aquellas muchachas, no recordaba siquiera que eran las mismas vírgenes implacables y sensuales que había visto desfilar como en un fresco a la orilla del mar. Geógrafos y arqueólogos nos conducen, desde luego, a la isla de Calipso, exhuman el palacio de Minos, pero Calipso no es más que una mujer y Minos solo es un rey sin nada de divino. Hasta las virtudes y defectos que la historia nos enseña que entonces fueron atributo de esas personas tan reales tienen poco que ver muchas veces con las virtudes y defectos que nosotros habríamos prestado a los seres fabulosos portadores del mismo nombre. Así se había disipado toda la graciosa mitología oceánica que yo había construido durante los primeros días, mas no es del todo indiferente poder pasar nuestro tiempo, algunas veces por lo menos, en familiaridad con lo que hemos creído inaccesible y hemos deseado. En el trato de las personas que nos han parecido desagradables al principio, siempre persiste, incluso en medio del placer ficticio que podemos terminar sintiendo a su lado, el gusto corrompido de los defectos que han logrado disimular. Pero en unas relaciones como las que mantenía con Albertine y sus amigas, el placer cierto que hubo en su origen deja ese perfume que ningún artificio logra dar a las frutas forzadas, a las uvas que no han madurado al sol. Aquellas criaturas sobrenaturales que habían sido para mí por un instante, seguían infundiendo, sin yo saberlo incluso, algo maravilloso en las relaciones más triviales que mantenía con ellas, o mejor dicho, preservaba a estas relaciones de tener nunca algo de trivial. Mi deseo había buscado con tanta avidez la significación de unos ojos que ahora me conocían y me sonreían, pero que el primer día se cruzaron con mi mirada como rayos de un universo distinto, había distribuido tan amplia y minuciosamente el color y el perfume sobre la superficie escarnosa de aquellas muchachas que, echadas en la escollera, me ofrecían sencillamente sándwiches o jugaban a las adivinanzas
que a menudo por la tarde, mientras estaba tumbado, como esos pintores que, buscando la grandeza de lo antiguo en la vida moderna, dan a una mujer que se corta una uña del pie la nobleza del niño sacándose una espina, o que, como Rubens, transforma en diosas a conocida suya para componer una escena mitológica, contemplaba aquellos hermosos cuerpos morenos y rubios de tipos tan opuestos tendidos a mi alrededor en la hierba, sin vaciarlo siquiera de todo el mediocre contenido con que los había llenado la experiencia cotidiana, y sin embargo, sin acordarme expresamente de su celeste origen, cual si, semejante a Hércules o a Telémaco, hubiese estado jugando en medio de las ninfas. Cuando los cocineros acabaron, llegó el mal tiempo. Cuando los conciertos acabaron, llegó el mal tiempo. Mis amigas se marcharon de Valve, no todas a la vez, como las golondrinas, pero sí en la misma semana. Albertín fue la primera en irse, de repente, sin que ninguna de sus amigas hubiese podido comprender, ni entonces ni más tarde, por qué había vuelto de repente a París, donde ni trabajos ni distracciones la reclamaban. No ha dicho ni pío, y luego se ha marchado, refunfuñaba François, que por otro lado habría deseado que nosotros hiciésemos lo mismo. A su parecer, éramos indiscretos con los empleados, ya bastante reducidos en número, pero retenidos por los escasos clientes que quedaban con el director que no sacaba ni para comer. En efecto, el hotel, que no tardaría en cerrar, había visto marcharse a casi todo el mundo. Nunca había estado tan agradable. No era esa la opinión del director. A lo largo de los salones donde uno se helaba y cuya puerta no vigilaba ya ningún groom, paseaba arriba y abajo por los corredores, vestido con una levita nueva, tan arreglado por el peluquero que su insulsa cara parecía conseguir, en una mezcla hecha de una parte de carne y tres de cosmético, cambiando constantemente de corbatas. Esas elegancias salen más baratas que encender la calefacción y mantener al personal, y quien ya no puede enviar 10.000 francos a una obra de beneficencia se las da de generoso fácilmente con 100 francos de propina al telegrafista que le lleva un telegrama. Daba la impresión de inspeccionar la nada, de pretender sugerir con su buena presentación personal un carácter provisorio a la miseria que podía percibirse en aquel hotel donde la estación no había sido buena, y parecía el espectro de un rey que vuelve a visitar las ruinas de lo que fue antaño su palacio. Su descontento creció sobre todo cuando el tren de interés local, que ya no tenía suficientes pasajeros, dejó de funcionar hasta la primavera siguiente. Lo que aquí falta, decía el director, son medios de conmoción. No obstante, el déficit registrado hacía proyectos grandiosos para los años venideros, y como a pesar de todo era capaz de memorizar exactamente bellas expresiones cuando se aplicaban a la industria hotelera y contribuía a magnificarla, no he estado suficientemente secundado, aunque en el comedor tenía un buen equipo, decía, pero los botones dejaban algo que desear. Ya verá el año próximo qué falange conseguiré reunir. Mientras tanto, la interrupción del servicio del BCB lo obligaba a mandar a recoger las cartas y a veces a llevar a los viajeros en un carricoche. Yo pedía a menudo montar al lado del cochero, y eso me permitió dar paseos con toda clase de tiempos, como durante el invierno que había pasado en Combray. A veces, sin embargo, la lluvia demasiado azotadora nos retenía a la abuela y a mí, ahora que el casino estaba cerrado, en una sala casi completamente vacías, como en el fondo de la sala de un barco cuando sopla el viento, y donde cada día, como ocurre en un viaje por mar, una nueva persona de aquellas con las que habíamos pasado 3 meses sin conocerlas, el presidente de la audiencia de Reims, el decano de Caen, una dama americana y sus hijas, se nos acercaban, entablaban conversación, inventaban algún modo de que las horas se les hiciesen menos largas, revelaban una habilidad propia, nos enseñaban un juego, nos invitaban a tomar el té o a hacer música, a reunirnos a cierta hora, a planear juntos esas distracciones que poseen el verdadero secreto de complacernos, que consiste en no pretenderlo, sino solo en ayudarnos a pasar el tiempo de nuestro aburrimiento, entablando en suma, al final de nuestra estancia, unas amistades que al día siguiente sus sucesivas marchas venían a interrumpir, hasta llegar a conocer al joven rico, a uno de sus 2 amigos nobles y a la actriz, que había vuelto por unos días, pero ahora solo 3 personas formaban el pequeño grupo.
pues el otro amigo había regresado a París. Me pidieron que fuese a cenar con ellos a su restaurante, Creo que se alegraron bastante de que no aceptase, pero habían hecho la invitación con la mayor amabilidad posible, y aunque en realidad viniese del joven rico, puesto que los otros no eran sino sus huéspedes, como quiera que el amigo que le acompañaba, el marqués Maurice de Vandemont, era de ilustre casa, la actriz, al preguntarme si no iría, me dijo instintivamente para halagarme: «¿Le gustaría tanto a Maurice?». Y cuando en el hall me encontré a los tres, fue Monsieur de Vandemont quien, mientras el joven rico se hacía a un lado, quien me dijo: «¿No nos dará el gusto de cenar con nosotros?». En resumidas cuentas, yo había aprovechado bien poco de Balbec, y esto no hacía sino aumentar mi deseo de volver. Pensaba que me había quedado muy poco tiempo. No era esa la opinión de mis amigos, que me escribían para preguntarme si contaba con quedarme a vivir allí indefinidamente. Y al ver que era el nombre de Balbec el que estaban obligados a poner en el sobre, como mi ventana daba no a una campiña o a una calle, sino a los campos del mar, cuyo rumor oía durante la noche y al que antes de dormirme había confiado como una barca mi sueño, tenía la ilusión de que esa promiscuidad con las ondas estuviese destinada materialmente, sin yo saberlo, a infundirme la noción de su encanto, lo mismo que esas lecciones que se aprenden durmiendo. El director me ofrecía para el año siguiente mejores habitaciones, pero ahora yo sentía apego por la mía, en la que entraba sin sentir ya nunca el olor a vetiver. Mi pensamiento, al que tanto le costaba antes elevarse en ella, había terminado por conocer sus dimensiones con tanta exactitud que me vi obligado a hacerle sufrir un tratamiento inverso cuando, en París, hube de acostarme en mi antigua habitación, que era baja de techo. De hecho, tuvimos que dejar Balbec, donde el frío y la humedad se habían vuelto demasiado penetrantes para seguir más tiempo en aquel hotel falto de chimeneas y caloríferos. Por lo demás, olvidé casi inmediatamente aquellas últimas semanas. Lo que volví a ver de modo casi invariable cuando pensaba en Balbec fueron los momentos en que cada mañana, durante el buen tiempo, cuando por la tarde tenía que salir con Albertine y sus amigas, mi abuela, siguiendo la prescripción del médico, me obligó a permanecer acostado en la oscuridad. El director daba órdenes para que no se hiciese ruido en mi piso y se cuidaba en persona de que fueran obedecidas. Como la luz era demasiado fuerte, tenía cerradas el mayor tiempo posible las grandes cortinas violetas que tanta hostilidad me habían demostrado la primera noche, pero como a pesar de los imperdibles con que, para que no pasase la luz, François lo sujetaba todas las noches y que sólo ella sabía quitar, como a pesar de las mantas, del mantel de cretona roja, de las telas cogidas aquí y allá que le ajustaba, no lograba unirlas exactamente. La oscuridad no era total y dejaba que sobre la alfombra se derramase una especie de deshojamiento escarlata de anémonas, entre las que no podía por menos de ir un instante a posar mis pies desnudos. Y en la pared frontera a la ventana, parcialmente iluminada, un cilindro dorado que nada sostenía, plantado en vertical, se desplazaba lentamente como la columna luminosa que precedía a los hebreos en el desierto. Me volvía a la cama, obligado a saborear sin moverme, solo con la imaginación, y todos a la vez, los placeres de los juegos, del baño, del paseo, que la mañana aconsejaba. El gozo hacía palpitar mi corazón ruidosamente como una máquina en plena acción, aunque inmóvil, y que sólo puede descargar su propia velocidad en el sitio, girando sobre sí misma. Sabía que mis amigas estaban en el dique, pero no las veía, mientras pasaban por delante de los desiguales eslabones del mar, en cuyo fondo extremo y encaramado a medio de sus cimas azuladas, como una aldea italiana, a veces se distinguía en un alto el pueblecito de Riverbend, minuciosamente detallado por el sol. No veía a mis amigas, pero mientras llegaban hasta mi belvedere el reclamo de los vendedores de periódico, los periodistas, como los llamaba François, el vocerío de los bañistas y de los niños que jugaban, punteando como gritos de pájaros marinos, el rumor de las olas que rompían dulcemente. Adivinaba su presencia, oía su risa envuelta como la de las nereidas
en el dulce rompimiento que subía hasta mis oídos. Hemos mirado, me decía por la tarde Albertín, para ver si bajaría, pero sus postigos estaban cerrados incluso a la hora del concierto. A las 10, en efecto, el concierto estallaba al pie de mis ventanas. En las pausas de los instrumentos, si la marea era alta, el mar reanudaba, ligado y continuo, el deslizamiento del agua de una ola que parecía envolver los trazos del violín en unas volutas de cristal y hacer brotar su espuma por encima de los ecos intermitentes de una música submarina. Me impacientaba porque no hubiesen venido todavía a darme mis ropas para que pudiera vestirme. Sonaban las 12. Por fin llegaba François, y durante varios meses seguidos, en aquel valve que tanto había anhelado por imaginármelo solo batido por la tempestad y perdido entre las brumas, el buen tiempo había sido tan radiante y tan estable que cuando ella venía a abrir la ventana, yo siempre había podido esperar sin equivocarme que encontraría el mismo lienzo de sol plegado en el ángulo del muro exterior y de un color inmutable que era menos emocionante como un signo del verano que melancólico como el de un esmalte inerte y ficticio. Y mientras François iba quitando los imperdibles de las impostas, desprendía las telas, descorría las cortinas. El día del estío que dejaba al descubierto parecía tan muerto, tan inmemorial, como una momia suntuosa y milenaria que nuestra vieja criada estuviese despojando con mucha precaución de todas sus vendas, antes de hacerla aparecer, embalsamada, en su veste de oro.